Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema la locura del Evangelio. La primera epístola a los Corintios es una carta escrita por Pablo de Tarso en el 54 después de Cristo, al final de sus 3 años de estancia en Éfeso. Es una epístola doctrinal, o sea, con enseñanzas cristianas divinamente inspiradas. Y el tema general es la conducta cristiana. Al final está una extensa disertación sobre la resurrección de Cristo y de los salvos. Aunque es una respuesta a una carta en donde se le hacen preguntas sobre asuntos del matrimonio, el incesto y el uso de comidas sacrificadas a los ídolos, Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, aprovecha para hacer recomendaciones correctivas universales sobre motivos de división y contención dentro de otras iglesias como la de Corinto. Como es su costumbre, Pablo inicia su carta con una salutación y defensa de su apostolado. Dice: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, o sea, puros y apartados para servir a Dios. También saludamos a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor, o sea, Dios suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Luego dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia, o sea, la salvación gratuita, que Él les ha dado en Cristo Jesús. Porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en la palabra como en conocimiento de la Biblia. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio, tanto revelado como escrito, acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación, o sea, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, o sea, gran Dios y Salvador. Así se establece que la salvación integral es dada por gracia y que el salvo crece en la gracia y no hacia la gracia. Ahora empiezan las exhortaciones a conducirse dentro y fuera de la iglesia como miembros de la familia de Dios. Dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me informaron de sus contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, o sea, Pedro, y aún otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o se bautizaron en su nombre? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo, a Gayo y a la familia de Estéfanas, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras de humana elocuencia, para que la cruz de Cristo no pierda su valor. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pues que no es una locura predicar que el peor pecador puede ser salvo gratuitamente y sin hacer méritos. Pero para nosotros los salvos, los que hemos creído, aceptado, recibido y confesado a Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador, el Evangelio es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes de este mundo. ¿Dónde está el sabio y el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Pues Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante su sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría y filosofía de este mundo, pero
Nosotros predicamos a Cristo crucificado, ciertamente tropezadero y locura para judíos y gentiles, más para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni poderosos o nobles, sino que Dios eligió lo considerado necio y débil en el mundo para avergonzar a los sabios y fuertes. También Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Gracias a Dios que ustedes ahora son de Jesucristo, a quien Dios constituyó nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que el que se gloríe en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, o sea, el Evangelio, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias, más bien me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado, y estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Así, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aún así, entre los que han alcanzado la madurez, sí hablamos con sabiduría, pero no mundana. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, los salvos por gracia, por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. De lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explica las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe ni puede entender las cosas del Espíritu de Dios, ya que para él son locura, pues se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, o sea, el salvo e iluminado espiritualmente por el Espíritu Santo, juzga todas las cosas, pero él no es sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor, o quién podrá instruirlo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por la locura de la salvación, solo por gracia y por la fe. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.